Si quieres saber quién te controla, mira a quien no puedes criticar. Primera parte. Origen, difusión, espiritualidad. Origen. El 8 de mayo de 1972, don Esteban Gobi participa en una peregrinación a Fátima y, en la capilla de las apariciones, ruega por algunos sacerdotes que, además de traicionar personalmente su vocación, intentan reunirse en asociaciones rebeldes a la autoridad de la Iglesia. Una fuerza interior le empuja a tener confianza en el amor de María. La Virgen, sirviéndose de él como humilde y pobre instrumento, reunirá a todos los sacerdotes que acepten su invitación a consagrarse a su corazón inmaculado, para unirse fuertemente al Papa y a la Iglesia, a él unida para llevar a los fieles al refugio seguro de su corazón maternal. Se formaría así un potente ejército, difundido en todas partes del mundo y reclutado, no con medios humanos de propaganda, sino con la fuerza sobrenatural que brota del silencio, de la oración, del sufrimiento, de la fidelidad constante a los propios deberes. Don Esteban pidió interiormente a la Virgen una pequeña señal de confirmación que ella, antes de terminarse el mismo mes, le dio puntualmente en Nazaret, en el santuario de la Anunciación. El origen del movimiento sacerdotal mariano se remonta a esta sencilla inspiración interior que sintió don Esteban mientras oraba en Fátima. Pero, ¿qué debería hacerse entonces en concreto? En octubre del mismo año se intentó un tímido comienzo con un encuentro de oración y de amistad entre 3 sacerdotes en la parroquia de Geralario, Como, y se dio noticia de este movimiento en algún periódico y en alguna revista católica. En marzo de 1973, los sacerdotes inscritos eran unos 40. En septiembre del mismo año, en San Vitorino, cerca de Roma, se tuvo el primer encuentro nacional con la participación de 25 sacerdotes de los 80 que ya se habían inscrito. En 1974 se iniciaron los primeros cenáculos de oración y de fraternidad entre sacerdotes y fieles, y poco a poco se extendieron en Europa y en las demás partes del mundo. Hasta finales de 1996, don Esteban Gobi ha visitado repetidas veces los 5 continentes para presidir los cenáculos regionales. Ha realizado unos 900 viajes en avión y un gran número en coche y tren, y ha celebrado 2.400 cenáculos, a saber 1.090 en Europa, 917 en América, 105 en África, 146 en Asia y 142 en Oceanía. Esto constituye una prueba de cómo el movimiento se ha difundido admirablemente en estos años, por todas partes. Difusión. El movimiento sacerdotal mariano ha logrado extenderse de manera silenciosa y extraordinaria. En casi todas las naciones de Europa, América, Asia, África y Oceanía, se han establecido ya responsables nacionales encargados de recoger las adhesiones y de promover la formación de los cenáculos. Se les ha confiado, además, la tarea de nombrar los distintos responsables regionales y diocesanos, procurando que todo se cumpla con la mayor fidelidad al espíritu del movimiento. Dada la autonomía en que se deja a los centros nacionales, no es fácil dar cifras exactas sobre el número de miembros adheridos. Esto no es de gran importancia, porque nos hallamos frente a un espíritu que escapa a los controles externos y que se realiza a medida que cada sacerdote que se adhiere al movimiento trata de vivir cada día
su consagración a María. Según las solicitudes de inscripción recibidas, las adhesiones al movimiento serían ahora aproximadamente de 400 obispos y más de 100.000 sacerdotes del clero diocesano y de todas las órdenes y congregaciones religiosas. En cuanto a los seglares, no habiendo para ellos una inscripción formal, no puede darse una cifra, ni siquiera aproximada, aunque ciertamente se trata de millones. Nos es grato, además, constatar la existencia de un gran número de sacerdotes simpatizantes. No se han inscrito todavía en el movimiento, pero han demostrado su solidaridad con el mismo de varias maneras y en distintas ocasiones. Su número, tal vez, es superior al de los inscritos. Si viven el espíritu del movimiento, aunque no figuren en registros o ficheros, ya cumplen todo lo que hay de esencial en él. Aunque, casi sin darnos cuenta, nos hemos convertido en un ejército numeroso, sucede todavía que muchos sacerdotes no conocen a los compañeros que viven bastante cerca y pertenecen al movimiento. Esto ocurre en regiones donde el movimiento sacerdotal mariano apenas está en sus comienzos, aunque también en algún otro lugar. Esto se debe a la escasa organización de que se dispone y que permanecerá como una de sus características, y nuestro sentido de reserva que nos lleva a no entregar fácilmente listas o direcciones al primero que las pida, por tratarse de una elección espiritual, de un compromiso, sobre todo, interior. Asistimos, sin embargo, por todas partes a este hecho maravilloso. La Virgen, a través de los cenáculos de oración y fraternidad, se las arregla para que sus sacerdotes se conozcan, se ayuden, se amen como hermanos y lleguen a ser una fuerza de cohesión en todo el clero. Por la consoladora realidad de la comunión de los santos, sentimos como miembros aún activos y ahora más cercanos a los sacerdotes que nos han precedido en la vida eterna. Hay entre ellos algunos cardenales. El primero en inscribirse fue Santiago Lercaro, entonces arzobispo de Bolonia. Muchos obispos, recordamos entre otros al Monseñor Joao Venancio Pereira, obispo de Leira, y Fátima, inscrito en 1973 y fallecido en 1985. Ya son más de 5.000 los sacerdotes que han enriquecido sus últimos años de intenso apostolado o de enfermedad, acogiendo y viviendo la invitación de la Virgen en el movimiento sacerdotal mariano. Entre ellos, nos complace recordar a un siervo de Dios, el padre Gabriel Allegra, notable escriturista, traductor de la Sagrada Biblia al idioma chino, cuyo último esfuerzo fue traducir al chino el libro A los sacerdotes, hijos predilectos de la Santísima Virgen. En su rápida y capilar difusión, el MSM ha encontrado menores dificultades de las que en un principio se podían temer. Siendo su característica la fidelidad a la Iglesia y la obediencia a los legítimos superiores, donde éstos, sobre todo a nivel de obispos, se mostraban benévolos y alentadores. Todo procedía con mayor facilidad, pero hubo que usar más paciencia en saber esperar, donde la autoridad se mostraba perpleja o indiferente. Sobre todo, en la guía de su movimiento, se advierte la presencia vigilante e iluminadora de la Virgen. Conforta en las dificultades y frena en los entusiasmos. Enseña a usar con valentía la libertad de los hijos de Dios y al mismo tiempo nos impide asumir actitudes de oposición o rebeldía con los superiores, lo cual sería contrario al segundo de los puntos básicos del MSM, el amor al Papa y a la jerarquía, a el unida. Espiritualidad. ¿Qué es el movimiento sacerdotal mariano?
El MSM es una pequeña semilla plantada por la Virgen en el jardín de la Iglesia. Muy pronto se ha hecho un gran árbol que ha extendido sus ramas por todas partes del mundo. Es una obra de amor que el corazón inmaculado de María hace surgir hoy en la Iglesia para ayudar a todos sus hijos a vivir con confianza y filial esperanza los momentos dolorosos de la purificación. En estos tiempos de graves peligros, la Madre de Dios y de la Iglesia se mueve, sin descanso ni vacilaciones, para ayudar sobre todo a los sacerdotes, que son los hijos de su maternal predilección. En esta obra, como es natural, se utilizan instrumentos y de modo particular ha sido escogido don Esteban Gobi. ¿Por qué? En una página del libro se da esta explicación. Te he elegido a ti, porque eres el instrumento menos apto. Así nadie dirá que esta es obra tuya. El movimiento sacerdotal mariano debe ser solo obra mía. A través de tu debilidad, manifestaré yo mi fuerza. A través de tu nulidad, manifestaré yo mi poder. 16 de julio, 1973. Por tanto, el MSM no es una asociación, por muy laudable que sea, con sus estatutos y dirigentes, promovida por algún sacerdote o alma fervorosa, sino que es un espíritu, como lo ha felizmente intuido el Santo Padre Juan Pablo II. Es algo impalpable, pero no obstante fuerte y vivo, como son los dones de Dios, y tiene como objetivo principal vivir la consagración al corazón inmaculado de María. Para los sacerdotes, el consagrarse a María significa tomar mayor conciencia de su propia consagración hecha a Dios en el día del Santo Bautismo y el de la ordenación sacerdotal. El MSM se hace realidad, no en las cifras, ni en la resonancia de los nombres, ni en la eficacia de la organización, sino en la medida en que escuchamos a la Virgen y secundamos la obra del Espíritu Santo para alabanza de la Santísima Trinidad. Pertenece al espíritu del movimiento, quien, inscrito o no, se consagra al corazón inmaculado de María y procurando vivir coherentemente y obrando en obediencia y para el bien de la Iglesia, ayuda también a los fieles a vivir su consagración a la Virgen. Es un movimiento que acoge a todos los sacerdotes, diocesanos y religiosos, sin distinción de edades ni cargos. Se inscriben en él tanto sacerdotes serenos y ardientes de celo, como los amargados por experiencias negativas, personales o de apostolado. El corazón de la Virgen está abierto a todos sus hijos. Sus brazos reúnen y unen entre sí a los sacerdotes sin clasificaciones ni particularismos. La elección de predilección no es por parte de la Virgen, que se dirige directamente a todos. Cuanto te comunico a ti, hijo, no te pertenece, sino que es para todos mis hijos sacerdotes, a los que yo amo con predilección. La elección se realiza por parte de quienes aceptan de buena gana la invitación maternal. Quien desee adherirse al movimiento y estar al corriente de sus actividades, mande por escrito su adhesión al Centro Nacional o Regional, o si estos no existieran aún, dirija su solicitud al Movimiento Sacerdotal. Mariano, Vía Mercalli, 23 20 1 2 2 2, Milano, Italia. Pero la solicitud de adhesión de nada serviría si faltara la adhesión interior y, más aún, la voluntad constante de vivir y hacer vivir la consagración a la Virgen. Es bueno recordar aquí que la Virgen se dirige no solamente a los inscritos en el MSM, cuando habla de sus hijos predilectos, sino también a todos aquellos obispos y sacerdotes
que se han confiado a ella y se esfuerzan por vivir como sus hijos a ella consagrados. El compromiso de una total consagración al corazón inmaculado de María da a los sacerdotes un profundo sentido de confianza y de serenidad. El hecho de creer, en circunstancias concretas, que la Virgen está siempre a nuestro lado con el ansia de ayudarnos, como y mejor que lo que haría cualquier madre, nos da una gran sensación de seguridad, aun en medio de los sufrimientos personales y de las incertidumbres de los días que vivimos. Se llega así a la médula del mensaje evangélico, o sea, a la fe en la providencia de Dios, que nos lleva a acoger cualquier circunstancia de la vida con la filial confianza de los pequeños, que se abandonan completamente a su amor de Padre. Así, el pasado se confía a la infinita misericordia del corazón de Jesús. El futuro se espera como un don de la providencia, que nos llegará a través de las manos de la medianera de todas las gracias, y el presente se vive con gozoso empeño, como niños que juegan o que trabajan bajo la mirada de la madre. B. Los compromisos característicos de su espiritualidad. Los compromisos que caracterizan la espiritualidad del movimiento sacerdotal mariano son 3. La consagración al corazón inmaculado de María, la unión con el Papa y con la Iglesia a él unida, conducir a los fieles a una vida de entrega confiada a la Virgen. Las páginas que ilustran la espiritualidad del movimiento están tomadas de las circulares 21, 23 y 24 de don Esteban Gobi. 1. Consagración al Inmaculado Corazón de María. Vivimos ahora tiempos difíciles, inseguros y dolorosos. Hoy el dragón rojo domina en el mundo y ha logrado edificar una civilización atea. El hombre, agigantado por el progreso técnico y científico, se ha puesto en el lugar de Dios y se ha construido una nueva civilización de tipo secular. Este rechazo radical de Dios es un verdadero castigo para la sociedad actual. Siendo Dios el Salvador y Jesucristo el único Redentor del hombre, la humanidad solo puede salvarse hoy con la condición de volver al Señor. De lo contrario, corre el peligro de destruirse con sus propias manos. Pero ¿cómo puede ser salvada si sigue obstinada en rechazar a Dios, el único que puede llevarla a la salvación? Aquí entra precisamente la función de María con motivo de su maternidad. María es la madre de Jesús y ha sido constituida por Jesús, verdadera madre de todos los hombres. Por tanto, María es madre también de los hombres de hoy, de esta humanidad rebelde y tan apartada de Dios. Su obligación maternal es salvarla, y la Virgen, para salvarla, quiere hacerse ella misma camino para su retorno al Señor. Ella actúa de todas las maneras y no se da punto de reposo en su afán de lograr este retorno. Y esta es la razón de sus frecuentes manifestaciones extraordinarias, que hoy son tan numerosas. Quieren hacemos comprender que nuestra Madre Celestial está presente y que actúa en medio de sus hijos. Ella desea actuar personalmente, pero no directamente, y puede hacerlo a través de los hijos que se consagran a su corazón inmaculado y se confían totalmente a ella, de modo que ella misma pueda vivir y manifestarse en ellos. Pero ante todo, quiere obrar a través de los sacerdotes, porque ellos son sus hijos predilectos. Es típico de la espiritualidad del MSM no formular la doctrina de la consagración, ya conocida en la Iglesia, sino exhortamos a experimentarla en la vida de cada día. Por esto, traza un itinerario que lleva a la perfección de la confianza en la Virgen y se desarrolla en 4 etapas sucesivas.
habituarse a vivir con María, dejarse transformar interiormente por ella, entrar con ella en comunión de corazones. Finalmente, revivir María. Entonces la meta a la cual conduce el camino de la consagración, exigida como primer requisito para pertenecer al MSM, es esta: dejar que María viva y obre en nosotros. Quiero amar con vuestro corazón, mirar con vuestros ojos, consolar y animar con vuestros labios, ayudar con vuestras manos, caminar con vuestros pies, seguir con vuestras huellas ensangrentadas y sufrir con vuestro cuerpo crucificado. 1 de julio de 1981. Ahora se comprende porque la Virgen pide la consagración al corazón inmaculado a los que quieran pertenecer a su ejército. Ella misma quiere vivir y obrar en sus hijos consagrados, de modo que lleguen a ser expresión de su dolor y de su amor maternal, y trabajen sin descanso para reconducir todos los hombres a Dios. Así la humanidad de hoy podrá llegar a la salvación por el camino del amor maternal de María, que se hace el canal a través del cual puede llegar a todos el amor misericordioso de Jesús. La consagración al corazón inmaculado de María está ordenada, en último término, a la consagración del mundo, o sea, al pleno retomo del mundo, a la perfecta glorificación del Señor. Así se comprende por qué el Papa Juan Pablo II, en el acto de consagración o entrega al corazón inmaculado de María, ve el medio más eficaz para obtener el don de la divina misericordia sobre la Iglesia y sobre toda la humanidad, y se ilumina con profundo significado el gesto, criticado, a menudo por algunos, que el Papa repite, muchas veces, con fervor e íntima alegría del alma, de su personal consagración a María. Así se explica lo que hace en todas partes del mundo. Con ocasión de sus frecuentes peregrinaciones apostólicas cuando visita los santuarios más célebres para consagrar al corazón inmaculado las iglesias locales en las cuales se encuentra. La razón profunda es que en la consagración al corazón inmaculado de María, el Papa ve el medio más poderoso para obtener sobre el mundo contemporáneo el don precioso del amor misericordioso de Jesús. Oh, cuán profundamente sentimos la necesidad de consagración para la humanidad y para el mundo contemporáneo. Oh, cuánto mal nos hace, por tanto, todo lo que, en la Iglesia y en cada uno de nosotros, se opone a la santidad y a la consagración. Sean benditas todas aquellas almas que obedecen al llamado del eterno amor. Sean benditos aquellos que, día tras día, con inagotable generosidad, acogen tu invitación, oh Madre, a hacer lo que dice tu Jesús, y dan a la Iglesia y al mundo un sereno testimonio de vida inspirada en el Evangelio. Consagración al corazón inmaculado de María, de Juan Pablo II, hecha el 13 de mayo de 1982 en Fátima. 2. La unión con el Papa y con la Iglesia, a él unida. La Iglesia es divina y humana, y en su dimensión humana es frágil y pecadora, y así tiene necesidad de hacer penitencia. La Iglesia es luz del mundo, lumen gentium, pero frecuentemente los males del mundo en que vive se convierten en enfermedades que atacan a la parte humana de la Iglesia. Esto está comprobado por sus casi 2000 años de historia. Hoy la Iglesia vive en un mundo que ha construido una nueva civilización secular. El espíritu de este mundo, o el secularismo, que ha entrado en su interior, ha causado el estado de gran sufrimiento y de crisis en que la Iglesia se encuentra. Es el famoso humo de Satanás, de que hablaba Pablo VI, de venerada memoria. El secularismo en el nivel intelectual lleva al racionalismo y en el nivel de vida al naturalismo. A causa del racionalismo, existe hoy en día la tendencia a interpretar de manera puramente humana todo el misterio de Dios
y el depósito de la verdad revelada, y así se niegan con frecuencia los dogmas fundamentales de la fe, y se difunden los errores más graves de manera escondida y ambigua. A veces, estos errores se enseñan aún en escuelas católicas, y así poco o nada, se salva de la Divina Escritura e incluso del Evangelio de Jesús. Habéis compuesto un evangelio para vosotros con vuestras palabras. 25 de septiembre de 1976. Debido al naturalismo, hay ahora la tendencia de dar gran valor a la propia acción personal, a la eficacia y a la programación en el sector apostólico, olvidando el valor primario de la gracia divina y que la vida interior de unión con Cristo, es decir, la vida de oración, debe ser el alma de todo apostolado. De aquí se origina la pérdida gradual de la conciencia del pecado como un mal y el descuido del sacramento de la reconciliación, que se ha difundido ahora en toda la Iglesia. Debido al naturalismo, hay ahora la tendencia de dar gran valor a la propia acción personal, a la eficacia y a la programación en el sector apostólico, olvidando el valor primario de la gracia divina y que la vida interior de unión con Cristo, es decir, la vida de oración, debe ser el alma de todo apostolado. De aquí se origina la pérdida gradual de la conciencia del pecado como un mal y el descuido del sacramento de la reconciliación, que se ha difundido ahora en toda la Iglesia. ¿Cómo es posible que la Iglesia no haya salido todavía de su profunda crisis de fe? La persistencia de la crisis en la Iglesia depende solo de su desunión interior. A causa de esta, hoy, no todos escuchan y siguen todo lo que el Papa indica con su magisterio. La Virgen ha obtenido para la Iglesia un gran Papa, consagrado a su corazón inmaculado, y que ella misma conduce por todos los caminos del mundo para difundir la luz de Cristo y de su Evangelio de salvación y para confirmar en la fe a todos, pastores y rebaños a ellos confiados. Pero, en tomo al Papa, hay a menudo un gran vacío. Su magisterio no es apoyado por toda la Iglesia, y muchas veces su palabra cae en un desierto. Y sin embargo, la renovación de la Iglesia solo se logra a través de su interior unidad. Por tanto, el camino que debe recorrerse es el de plena unión de todos los obispos, sacerdotes y fieles con el Papa. Así queda explicada la profunda razón del segundo compromiso del movimiento sacerdotal mariano. La Virgen nos pide hoy que sirvamos de ejemplo a todos para esta unidad. En amar al Papa, en orar y sufrir por él, en escuchar y difundir su magisterio, y de modo especial, en obedecerle siempre en todo. La Virgen quiere que vuelva a florecer en el clero el ejercicio humilde y fuerte de la virtud de la obediencia. Naturalmente, la obediencia al Papa, el cual es punto de referencia y de comunión con el obispo, implica la comunión de obediencia con el pastor de la propia diócesis y con los propios superiores. 3. Conducir a los fieles a consagrarse a la Virgen. Desde el principio se entendió que a religiosos y fieles se les llamaba a formar parte de este movimiento. En efecto, el tercer compromiso de un sacerdote del MSM es el de conducir a los fieles confiados a su cuidado pastoral, a la consagración al corazón inmaculado de María. Pero los sacerdotes deben ahora comenzar a actuar. Por ellos quiero volver en medio de mis fieles, porque es con ellos entomo a mis sacerdotes, como yo quiero formarme mi ejército invencible. 1 de noviembre de 1973. Esto explica por qué el movimiento sacerdotal, que surgió en primer lugar para los sacerdotes, se abra también al vastísimo mundo de los laicos,
dando origen al movimiento mariano. C. El movimiento mariano. Está constituido por todos los religiosos, no sacerdotes, y por los fieles que se comprometen a vivir una vida de consagración al corazón inmaculado de María, en serena comunión con sus sacerdotes y obispos. No les une ningún vínculo jurídico y pueden libremente obrar en las asociaciones eclesiales a las que pertenezcan. Como adheridos al movimiento mariano, se comprometen en una experiencia de vida totalmente consagrada a la Virgen, para ser ayudados por ella a permanecer fieles a la propia consagración bautismal, a convertirse en testimonio de comunión y unidad, en un esfuerzo constante de conversión por medio de la oración y de la penitencia. 1. Vivir el bautismo. En el acto de consagración para los que se adhieren al movimiento, consignado al final del libro, se lee: con este acto de consagración nos proponemos vivir contigo y por medio de ti todos los compromisos contraídos con nuestra consagración bautismal. Estas palabras expresan con claridad cómo un fiel que se consagra al corazón inmaculado es ayudado por la Virgen, sobre todo, a vivir hoy los compromisos contraídos en el momento de su bautismo. Es natural que a un cristiano, inmerso en un mundo tan secularizado, le sea muy difícil en estos tiempos vivir su consagración bautismal. El bautismo obra una transformación radical, comunica la gracia y la misma vida divina, nos conforma a Jesucristo, nos hace hermanos suyos, debiendo cada uno revivirlo en la propia vida. Ahora bien, a través de todos los medios de comunicación social, el cristiano es fácilmente instrumentalizado y manipulado por el mundo en que vive, hasta el punto de que muchas veces, casi sin darse cuenta, recibe de él y comparte los valores que se oponen a los que Cristo enseñó. Así hoy, ¿cuántos son los bautizados que, en la vida de cada día, llegan a traicionar su consagración bautismal? Como compromiso específico del movimiento mariano, la Virgen pide que los fieles se consagren a su corazón inmaculado, y entonces ella, como madre, dulcemente los conduce a vivir su bautismo en plena fidelidad a Jesús y a su Iglesia. 2. Testigos de comunión y de unidad. En el acto de consagración de los fieles se dice también: Te prometemos estar unidos al Santo Padre, a la jerarquía y a nuestros sacerdotes y, así, oponer una barrera al proceso de oposición al magisterio que amenaza a los mismos fundamentos de la Iglesia. Este es un compromiso característico, que distingue a todo fiel perteneciente al movimiento, y lo urge a ser siempre en la Iglesia un elemento de cohesión, de pacificación y de unidad. En este período de su purificación, la Iglesia está viviendo momentos de gran sufrimiento. El MSM quiere, ante todo, participar plenamente en todos los sufrimientos de la Iglesia, bebiendo con ella el cáliz de sus grandes amarguras. Por esto, jamás está llamado a obrar con la crítica, con el juicio, y mucho menos con la condena. Por esto no comparte, sino que rechaza abiertamente el método seguido hoy por muchos que públicamente, aun valiéndose de la prensa, critican de modo acerbo y perverso a la Santa Madre Iglesia. Nunca se debe echar vinagre en sus heridas abiertas y sangrantes. La única ayuda que el movimiento quiere dar hoy a la Iglesia es la del amor, de un amor filial y misericordioso. Os haré amar mucho a la Iglesia. La Iglesia atraviesa hoy momentos de grandes sufrimientos porque cada vez es menos amada por sus hijos. Muchos quieren renovarla y purificarla solo con la crítica.
con ataques violentos a su institución. Nada se renueva ni se purifica sin amor. 9 de noviembre de 1975. Compromiso específico del movimiento mariano es conducir a los fieles a ser, hoy, testigos de amor a la Iglesia. Un amor que debe concretarse en una presencia fiel y apasionada para compartir su dolor y llevar con ella su gran cruz. Un amor, sobre todo, que nos lleva a ser, en toda circunstancia, elementos de cohesión y de unidad, contribuyendo así a curar la Iglesia de sus profundas y dolorosas laceraciones. 3. Compromiso de conversión. En la fórmula de consagración para los seglares se afirma asimismo: nos comprometemos a realizar en nosotros la conversión interior tan requerida por el Evangelio. La Virgen también pide siempre a los fieles, pertenecientes al movimiento, un compromiso diario de conversión en el camino de la oración y de la penitencia. Por esto, como madre atenta y preocupada, les ayuda a huir del pecado, a vivir en gracia de Dios, y les invita a la confesión frecuente, a una intensa vida eucarística, a observar siempre la ley de Dios, con un particular empeño por vivir la virtud de la pureza, especialmente los jóvenes y los novios, y la castidad conyugal en el sacramento del matrimonio, según la doctrina de Cristo recientemente reafirmada por el magisterio de la Iglesia. Y esto es hoy tan necesario para reaccionar contra la impureza más desvergonzada que es difundida por doquier, si se quiere contribuir al logro de un mundo más limpio y bello. Los fieles sean un ejemplo con una forma de vida austera, con el repudio de una moda cada día más provocativa y obscena, combatiendo por todos los medios la difusión de la prensa, de espectáculos inmorales y el continuo desbordamiento de ese mar de fango que todo lo sumerge. Sean un ejemplo para todos, por su pureza, por su sobriedad, por su modestia. Huyan de todos los lugares donde es profanado el sagrado carácter de su persona. Formen, en torno a mis sacerdotes, mi gran ejército blanco. 1 de noviembre de 1973. Ya se cuentan en decenas de millones los seglares que, de todas partes del mundo, se han adherido al movimiento mariano, y con frecuencia, precisamente de ellos, los sacerdotes, reciben buen ejemplo, ayuda concreta y aliento precioso. D. Los cenáculos. Se puede decir que el MSM actúa en todos los ambientes de la vida eclesial, en que se hallan personalmente empeñados sus adherentes, desde las comunidades religiosas hasta las parroquias, desde el sector de teología hasta la pastoral, desde la espiritualidad hasta el apostolado misionero. Cuanto más vive un sacerdote el espíritu del movimiento, tanto más se empeña con entusiasmo y se apropia las iniciativas de la Iglesia. Pero, a veces, el movimiento se desarrolla dentro de la vida eclesial con una actividad típica, que consiste en reunir a los sacerdotes y a los fieles en encuentros de oración y fraternidad, llamados cenáculos. 1. Cenáculos regionales, diocesanos y familiares. Los cenáculos regionales y diocesanos se desarrollan siempre de acuerdo con el obispo del lugar, quien o participa en ellos personalmente, o envía su beneplácito y bendición. Estos cenáculos ofrecen a todos una ocasión envidiable para hacer la experiencia concreta de la oración en común y de la fraternidad vivida, y sirven de gran ayuda a todos a superar dudas y dificultades y proseguir con valor en el difícil camino de la consagración. Entre los sacerdotes que se han tomado la tarea de reunir a sus hermanos, se han elegido a los responsables del movimiento, a nivel nacional, regional y diocesano.
De los responsables de cada nación se reciben informes bastante satisfactorios, que aseguran que los cenáculos se están desarrollando más y más. Los cenáculos familiares son, hoy, particularmente providenciales ante la grave disgregación de la vida de familia. En ellos una o más familias del movimiento se reúnen en una misma casa. Se reza el rosario, se medita sobre la vida de consagración, se practica la fraternidad, comunicándose mutuamente problemas o dificultades, y se renueva siempre, unidos, el acto de entrega al corazón inmaculado de María. Ya se ha comprobado que las familias cristianas son ayudadas por los cenáculos familiares a vivir hoy en día como verdaderas comunidades de fe, de oración y de amor. 2. La estructura de los cenáculos. La estructura de los cenáculos es muy sencilla. A imitación de los discípulos que se reunieron con María en el cenáculo de Jerusalén, nos encontramos unidos. Para orar con María, los cenáculos deben ser ante todo encuentros de oración. Pero esta oración debe ser con María. Por este motivo, es una característica de todos los cenáculos el rezo del Santo Rosario. Con él se invita a la Virgen a unirse a nuestra oración. Se ora juntamente con ella, mientras ella misma va revelando a las almas el misterio de la vida de Jesús. El rosario que recitáis en los cenáculos, secundando la urgente petición de vuestra Madre Celeste, es como una inmensa cadena de amor y de salvación, con la que podéis envolver a personas y situaciones y hasta influir sobre todos los acontecimientos de vuestro tiempo. Continuad recitándolo. Multiplicad vuestros cenáculos de oración. 7 de octubre de 1979. Para vivir la consagración, durante los cenáculos debemos ayudarnos mutuamente a vivir la consagración al corazón inmaculado de María. He ahí el camino que debe seguirse. Habituamos al modo de ver, de sentir, de amar, de orar y de obrar de la Virgen. Para esto nos debe ayudar la pausa de meditación que hacemos en los cenáculos, porque hay otras oportunidades y otros lugares para los aggiornamenti o programas de actualización que son también indispensables para todos. En general, esta pausa se dedica a la meditación comunitaria del libro del movimiento. Por eso, es contrario al espíritu del cenáculo pasar el tiempo escuchando doctas conferencias o a aggiornamenti, programas de actualización cultural. De otra forma, corremos el riesgo de alejarnos del clima de sencillez y familiaridad que hace tan fructuosos nuestros encuentros para confraternizar. Finalmente, en los cenáculos, se llama a todos a participar en la experiencia de una fraternidad auténtica. ¿Acaso no es una de las más bellas experiencias que siempre se nos ofrece en cada cenáculo? Cuanto más se ora y más espacio se deja a la acción de la Madre, tanto más sentimos crecer en nosotros el mutuo amor. ¿Por qué os quiero reunidos en cenáculos conmigo? Para ayudaros a amarse mutuamente y a vivir en la verdadera fraternidad, en compañía de la Madre. Hoy es necesario que mis sacerdotes se conozcan, se ayuden, se amen de verdad, que sean como hermanos reunidos por la Madre. Hay demasiada soledad, hay demasiado abandono hoy para mis sacerdotes. No os quiero solos, ayudaos, amaos, sentíos y sed verdaderamente todos hermanos. 17 de enero de 1974. Para el peligro de la soledad, hoy tan particularmente sentida y peligrosa para los sacerdotes, con grave riesgo de sus almas, he aquí el remedio ofrecido por Nuestra Señora, el cenáculo, donde nos reunimos con ella para poder conocemos, amamos y ayudamos como hermanos. Una ayuda para la Iglesia.
Al final de esta primera parte de la introducción, en que procuramos explicar sobre todo el origen, la difusión y la espiritualidad del movimiento sacerdotal mariano, surge naturalmente la pregunta: ahora bien, ¿qué significa hoy este movimiento en la Iglesia? Entre las muchísimas asociaciones que trabajan en todos los niveles, ¿cuál es su función en la vida eclesial? A esta pregunta creo que debe darse esta sencilla respuesta. El MSM es una ayuda que la Madre Celestial ofrece hoy a la Iglesia para que advierta su presencia maternal, para que sea consolada en sus grandes sufrimientos y se sienta siempre rodeada por el amor y la oración de muchos de sus hijos. Con el MSM, la Virgen quiere ofrecer a la Iglesia una ayuda válida para superar la dolorosa crisis de purificación que está viviendo en estos tiempos. A causa de esta crisis, se ve como ordenes y congregaciones religiosas, en otro tiempo florecientes, atraviesan ahora momentos de particular dificultad. Con su obra, la Virgen desea ayudar a todos a superar con ella los momentos actuales de sufrimiento, y por eso invita primero a los sacerdotes y luego a los religiosos y a los fieles a consagrarse a su corazón inmaculado y a la mayor fidelidad al Papa y a la Iglesia. El motivo por el cual el movimiento no tiene existencia jurídica alguna es para que tal ayuda pueda ser fácilmente acogida por todos. En ello está su debilidad, porque no teniendo una fisonomía jurídica, se ve en la imposibilidad de pedir aquellas aprobaciones oficiales que podrían facilitarle el camino. Pero aquí está también su fuerza, porque al no imponer ninguna atadura de asociación, facilita a los sacerdotes y a los religiosos su adhesión al movimiento. Si se compara la Iglesia a un gran árbol, yo diría que el objetivo del MSM no es el de añadir una nueva rama a las muchas que ya tiene, sino de infundirle una fuerza secreta que, partiendo del corazón inmaculado de María, se difunda a todas las ramas de la Iglesia y ayude a cada una a desarrollarse según su función propia y su fisonomía peculiar, comunicando a todas un mayor vigor y una mayor belleza. Si después se quiere saber cuál es la cualidad que más importa en el movimiento sacerdotal mariano, me parece que debo afirmar que es su esencial pobreza. El movimiento es tan pobre que ni siquiera tiene una existencia oficial. Y, al no tenerla, es natural que no pueda ser catalogado de alguna manera. A veces, sonriendo, decimos entre nosotros: ya somos más de 60.000 sacerdotes y unas decenas de millones de fieles los que pertenecemos al movimiento sacerdotal mariano. Sin embargo, en ninguna parte se puede hallar la prueba de que existimos. El movimiento es tan pobre que ni siquiera puede contar con medios propios, ni le es posible aceptar legados o bienes. Solo vive de los donativos que le depara la providencia para ayudar a los inmensos gastos de la publicación y difusión de sus libros. También en este punto, cada centro nacional se rige autónomamente para la vida del movimiento, según los medios que le proporciona la divina providencia. El movimiento es pobre en apoyos humanos, aun aquellos que podrían procurarle alegría y aliento en medio de las dificultades inevitables que encuentra en su camino. Estos podrían ser unas particulares recomendaciones por parte de los superiores, unos elogios y estímulos de las autoridades eclesiásticas, y otros testimonios de aprobación. El apoyo seguro que la Virgen quiere darnos es su corazón inmaculado, y la única carta de recomendación es la que ha escrito en la vida de todo sacerdote, consagrado a ella, para ayudarlo, de este modo,
a llegar a la santidad. Esta pobreza radical del movimiento sacerdotal mariano debe ser amada, bendecida y vivida por cada uno de nosotros. Porque es la misma pobreza de María, reflejada en su obra. Es la pobreza de la Reina del Cielo, que se esconde bajo las apariencias de una sencilla mujer de casa. Es la pobreza de nuestra Madre Inmaculada, de la toda llena de gracia, que se refleja en su modo de vivir tan sencillo y normal, en el perfecto servicio a su esposo José y a su divino Hijo Jesús. La pobreza de María debe reflejarse siempre en esta obra suya, porque el movimiento sacerdotal mariano debe asimismo existir, difundirse y obrar solo al servicio, y como perfecto servicio de amor a la Iglesia. He aquí por qué el movimiento no debe tener ni siquiera una existencia propia. Solo puede vivir en la vida de la Iglesia y al servicio de la Iglesia. He aquí por qué el movimiento no debe tener ni siquiera una existencia propia. Solo puede vivir en la vida de la Iglesia y al servicio de la Iglesia. De este modo, la Iglesia puede ser ayudada, de verdad, a llevar su gran cruz en estos momentos sangrientos de su purificación, y por la luz recibida del corazón inmaculado, a través de tantos hijos predilectos suyos, ser sostenida hasta llegar a su mayor esplendor. Así, a través de vosotros que me habéis respondido, mi luz sigue difundiéndose siempre más en la Iglesia, y la Iglesia recobra vigor y confianza, y toma nuevo impulso para la evangelización y la salvación de todos los pueblos de la tierra. 14 de noviembre de 1980.